Bienvenida y bienvenido de nuevo a tu canal Soy Anormal. Mi nombre es Norma del Río y en esta ocasión estaremos hablando acerca del despertar espiritual como un fenómeno experiencial evolutivo de carácter existencial. Así que si tú quieres saber de qué trata este episodio, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a comenzar. Y bueno, si nos has estado siguiendo y tuviste la oportunidad de ver el episodio con el que iniciamos esta nueva etapa después de varios meses de ausencia, en nuestro episodio pasado de este espacio que hemos nombrado ahora Cápsulas de Luz para la Ascensión, vimos qué es el despertar espiritual, pero desde este enfoque sobre todo cósmico, digamos incluso astronómico, porque de alguna manera estuvimos hablando de los ciclos que la Tierra hace y cómo estos ciclos tienen que ver, uno de estos ciclos tiene que ver con este momento evolutivo que está viviendo hoy la humanidad. En esta ocasión vamos a abordar este tema desde esta parte existencial, pero también como este fenómeno de carácter experiencial. ¿Qué significa esto? Significa que este proceso evolutivo es un proceso que solamente puede ser vivido de manera experiencial, es decir, es algo que vives día a día y aunque no lo creas, es muy cotidiano una vez que tú te conectas con el proceso. Así que en esta ocasión vamos a trabajar este tema y bueno, voy a dejarte ya en este formato nuevo que estamos ahorita haciendo. Y bueno, te recuerdo que si por algo tú quieres hacer una lectura de este episodio, también lo tenemos en formato escrito en nuestro blog de Soy Anormal. Así que, sin más preámbulo, te dejo con el contenido de este nuevo episodio y nos vemos más adelante en este mismo video. El despertar espiritual como un fenómeno experiencial. El despertar espiritual para los humanos que han estado tan enajenados a la zona espiritual de la existencia, incluso como una característica que define a la actual civilización, es sobre todo un fenómeno experiencial en donde la persona comienza a experimentar gradualmente un proceso de despertar y despabilación de su conciencia, que en la medida que trabaja conscientemente para avivarla, ésta se va expandiendo significativamente. Una vez que se activa el proceso espiritual del despertar, primero se expande hacia la conciencia, es decir, nos damos cuenta de cómo estamos, de cómo nos sentimos y si persistimos en el tiempo para colocar nuestra atención en los malestares emocionales que le acompañan, comenzaremos a generar un profundo y rotundo proceso de autoconocimiento y sanación para posteriormente, en la medida que la persona logra sostener su voluntad para recorrer este camino, comenzar a tocar zonas más sutiles y elevadas de la realidad espiritual que hasta el momento en que se vivía en la enajenación de sí misma y de la calidad de la existencia, jamás se había ni siquiera imaginado que existen. ¿Por qué se dice que la persona despierta espiritualmente? Se dice que la persona despierta espiritualmente porque experimenta un despertar de su conciencia al comenzar a colocar su punto de atención en situaciones, áreas y temas de su existencia personal, así como en ciertas condiciones sociales y culturales en las que se ha configurado el mundo, a partir de las manifestaciones
y creaciones hechas por la humanidad hasta este momento. Situaciones todas estas que antes jamás le habían interesado e incluso tal vez algunas hasta las había desdeñado. A este periodo de atención para examinar la vida, el mundo y la sociedad con propósitos de transformación, le antecede un momento detonante que es temporal y su duración depende de cada persona. Este momento detonante se manifiesta por algún evento aparentemente circunstancial que la persona experimenta como significativo por la carga emocional y existencial que representa para ésta y que por lo regular se manifiesta de manera dolorosa, aunque también hay casos en que puede ocurrir de forma gozosa, donde la persona, al principio, no es plenamente consciente de que está detonándose su proceso espiritual del despertar a través de este evento que ella percibe como circunstancia. La duración de lo que se percibe y se siente en dicho momento detonante puede durar días, semanas, meses. Pero si no se preocupa por comprender y atisbar en su interior qué está produciendo este cambio anímico en su persona, más allá del acontecimiento que lo detona, puede durar incluso varios años, manifestándose en un ir y venir entre los malestares emocionales y existenciales que acompañan a esta fase detonante. Sin embargo, si la persona se atreve a cruzar esa zona de confort donde seguro ha permanecido años de su vida y de la cual tal vez había estado huyendo, entonces comenzará a activar voluntariamente su proceso espiritual del despertar de su conciencia. Cuando la persona ha logrado cruzar su zona de confort, ésta comienza a recorrer un arduo camino que iniciará con cuestionar todo lo que hay en su vida, en la búsqueda de la sanación y transformación de sí misma, en donde con perseverancia y tenacidad descubrirá irremediablemente la zona y conexión espiritual de la existencia, aprendiendo a vivir desde allí, y en donde, si persiste en comprender y potenciarse en este suceso existencial, aprenderá a reconectar con esa zona olvidada de su alma, introduciéndose además en esa segunda etapa evolutiva conocida como la ascensión a la quinta dimensión. El despertar espiritual es un proceso que se despliega en distintos momentos temporales. Como ya se mencionó, este fenómeno evolutivo del despertar espiritual inicia por lo regular con sucesos o con un evento detonador que se caracteriza por ser intenso y muy significativo para la persona que lo experimenta. Tal evento puede ser experimentado como doloroso o como gozoso, y está constituido o configurado por una serie de experiencias que salen del rango de lo cotidiano y que pueden vivenciarse en el espacio de lo familiar, lo laboral, lo social o en cualquiera de las relaciones que una persona establece. Abarcan vivencias que se experimentan desde el rango de lo sensorial, físico, psíquico, lo emocional y cognitivo, hasta tocar profundamente lo existencial. Este abanico de experiencias no cotidianas se experimenta como un proceso que se despliega en distintos momentos temporales que inician con la activación del fenómeno para posteriormente transformarse en un aprendizaje experiencial y en una trascendente transformación existencial. Los tiempos de dicho proceso son relativos a cada persona en particular, de acuerdo a su condición singular y a sus circunstancias personales, el cual puede durar desde meses o hasta años y culmina con una interna sensación profunda y arraigada de certeza espiritual sobre el sentido de la existencia que te envuelve en una amorosa capa de energía sutil, la cual se percibe sensorialmente como si se estuviera cubierto de una especie de protección divina que se siente cotidiana en tu vida, porque la duda acerca de la realidad espiritual que cobija a la existencia ya no tiene cabida en la psique ni en la experiencia de la persona que lo vive. Una vez que culmina el proceso de despertar espiritual, la persona está lista para trazar
y dar inicio a su ruta de trabajo ascensional hacia esa nueva frecuencia vibratoria pentadimensional, es decir, está preparada y por tanto en disposición plena para hacer el esfuerzo y trabajo interno indispensable para lograr reconfigurarse y alinearse con los armónicos de la elevada sutil frecuencia vibracional de quinta densidad. Como puedes darte cuenta, hemos hablado de que este fenómeno del despertar espiritual tiene un proceso donde se activa a través de un acontecimiento que yo le llamo acontecimiento detonador, el cual puede ser algo que vivas tú como un proceso gozoso o un proceso doloroso. La verdad es que la mayoría de los humanos lo viven como un proceso doloroso, pero ahora quiero que revisemos la diferencia que hay entre que el despertar espiritual se viva como un fenómeno de tipo experiencial y como un fenómeno también de tipo existencial. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Así que para que podamos entender esto, vamos a comenzar con revisar el concepto de fenómeno, obviamente en este contexto del despertar espiritual, y posteriormente nos iremos involucrando poco a poco en explorar estas dos formas en las que se vive este despertar espiritual. De manera experiencial, es decir, como una vivencia que estás viviendo cotidianamente, que tienes que atreverte a experimentar y que tienes que estar de alguna manera observando cómo se da en tu vida, porque para cada humano es distinto. Y bueno, esto nos lleva al punto de ser un evento de tipo existencial, es decir, marca nuestra existencia y nos hace no solamente cuestionarla, sino además buscar transformarla. Así que comencemos con la revisión de este concepto de fenómeno y enseguida iremos revisando qué es esto de ser un fenómeno experiencial y qué es de esto de ser un fenómeno existencial. El despertar espiritual como un fenómeno de carácter experiencial. ¿Qué es un fenómeno? Cuando hablamos del concepto fenómeno, nos referimos a la manifestación de algo, un acontecimiento, un suceso que se hace presente a nuestra conciencia a través del registro de nuestros 5 sentidos y que aparece como un hecho que toma una forma objetiva a nuestra percepción. Un fenómeno se caracteriza ante todo por ser un suceso, una actividad, un algo que es por naturaleza inmaterial, es decir, algo que se produce en la zona invisible de la naturaleza, pero que claramente puede ser registrado y percibido por nuestros 5 sentidos para luego ser procesado por nuestra mente e intelecto como un hecho real. La manera como logremos procesar dicho fenómeno, particularmente el fenómeno de nuestro despertar espiritual, dependerá absolutamente de nuestro bagaje cognitivo, de nuestra disposición mental para abrirnos a lo inédito y a las verdades insólitas a descubrir, así como de nuestra orientación y habilidad intelectual para asimilar y digerir lo nuevo. Antes de continuar con la explicación y la exploración de este tema, me gustaría comentarte que es muy probable que en algún momento de tu vida has vivido algún proceso, alguna situación que para ti ha sido a lo mejor un punto fuerte que marca tu existencia. Y bueno, la idea es que entiendas que el proceso de despertar espiritual se diferencia de nuestros conflictos que hemos tenido antes, en a lo largo de nuestra vida, porque estamos hablando de una experiencia o de un conjunto de sucesos que estamos experimentando de una forma muy poco cotidiana, es decir, algo totalmente nuevo, totalmente innovador, que no solamente nos hace cuestionar toda nuestra vida, sino además nos hace buscar una forma muy, digamos, muy auténtica y muy distinta de transformar eso que empezamos a identificar que ya no nos es funcionable en nuestra vida, y tal vez incluso nos empecemos a dar cuenta de que hay muchas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Entonces hay una gran diferencia
en el proceso del despertar espiritual, en todos estos sucesos, estos fenómenos que vivimos de forma muy sensorial, muy emocional y también de una constante confrontación con nuestro sistema de creencias. Hay una gran diferencia con otros momentos en nuestra vida que tal vez los hemos vivido como conflictos, ¿sí? La diferencia tal vez más importante es que en este momento nuestra alma nos guía a buscar la transformación, a buscar ampliar nuestra conciencia y a buscar ampliar sobre todo nuestra percepción, porque posteriormente te irás dando cuenta que nuestra conciencia, para que se expanda, depende mucho de la forma en que percibimos la realidad. Así que sin más preámbulo, sigamos con este tema. Vamos pues ahora a explorar cómo este proceso del despertar espiritual, conforme avanza, se va convirtiendo en eso, en un proceso de tipo experiencial. Un proceso de tipo experiencial que no es otra cosa más que un aprendizaje profundo acerca de nosotros y acerca de la existencia particularmente en este planeta que está por lo pronto aún funcionando en esta dimensión que conocemos como 3D o tridimensional, pero que está en este momento en transición hacia la dimensión conocida como 5D o quinta dimensión. ¿Qué significa experiencial? Con la palabra experiencial me refiero a la contundente condición humana de la experiencia, entendida como el conjunto de circunstancias o acontecimientos vivenciados por la persona con su particular singularidad, y donde el intelecto no interviene para su validación, solo interviene como un instrumento para la comprensión de lo que se experimenta. Es decir, la experiencia es el conjunto de sucesos que se validan y son legítimos única y exclusivamente porque lo registramos con nuestro bagaje emocional como nuestras vivencias. Vivencias que son solo de nuestra posesión y de nadie más. Por tanto, eso que estamos experimentando solo puede ser validado y aprobado como un hecho por nosotros y por nadie más. Así pues, el fenómeno que hemos validado como real desde nuestra particular experiencia y por tanto desde nuestra singular percepción es un hecho contundente aun cuando muy probablemente no pueda ser comprobado tangiblemente desde los parámetros dictados por la Matrix 3D que se presumen de objetivos y por tanto es básicamente imposible negarlo para nosotros mismos a pesar de que para los otros o para lo que el sistema oficializa como real, no sea para nada válido eso que estamos experimentando. Y es aquí donde se complican las cosas para quienes están en su proceso inicial de despertar, pues dicho proceso solo puede ser aprobado y validado como real por quien lo está experimentando. ¿Qué significa que el despertar espiritual es un fenómeno experiencial? Nos referimos al evento del despertar espiritual como un fenómeno experiencial porque estamos diciendo que este suceso, cuando se activa en una persona, se percibe como algo existencial o como un estado del ser que no ha sido cotidiano hasta ese momento y que de repente se comienza a vivenciar de forma natural, es decir, de forma orgánica, sin que la persona haya hecho algo intencional y externo a sí misma para que le suceda. Sucede de repente, con un evento externo que lo activa, y se vivencia como un conjunto de sucesos sensoriales, de estados emocionales y psíquicos que son experimentados de manera físico-corpórea, de manera emocional y psicológica, pero sobre todo de forma existencial, donde se intensifican aspectos emocionales y existenciales de la experiencia, así como vivencias que se experimentan de forma sensorialmente energética y espiritual. Este conjunto de sucesos experienciales es vivenciado por la persona de forma consciente, subconsciente e incluso algunos de forma inconsciente.
En un primer momento, los sucesos que son experimentados de forma consciente son percibidos claramente con los 5 sentidos y en posteriores etapas, el rango de percepción se incrementa hasta ir tomando conciencia gradualmente de los sucesos subconscientes e inconscientes, de tal manera que incluso comienzan a activarse otros sentidos sensoriales de tipo energético y espiritual que no son necesariamente registrados por los 5 sentidos físicos. Es fundamental comprender que la naturaleza experiencial de tal fenómeno se sostiene justo en el conjunto de vivencias que estamos experimentando, no solo en carne propia, sino además con todos los componentes de nuestra psique, es decir, con todas nuestras sensaciones corporales, con nuestras sensaciones emocionales, con la toma de conciencia de los conflictos internos que se gestan en nuestro sistema de creencias y con la toma de conciencia de nuestros dolores existenciales que habían sido ignorados por voluntad o por inconsciencia antes de este momento. Este conjunto de conflictos y dolores existenciales que son muy característicos de las primeras etapas de este proceso de despertar espiritual, se activan como detonadores de la conciencia que tienen el propósito de ampliar nuestro rango de percepción. Es decir, comenzamos a darnos cuenta de otras verdades y realidades incómodas sobre nuestra vida, sobre quién hemos sido, sobre la manera en que nos hemos conducido y actuado hasta ese momento, y que antes habíamos ignorado por decisión o por inconsciencia, pero que ahora se hacen tan evidentes e incluso tan molestos al grado de que en ocasiones se viven como insoportables, de tal forma que ya nos es imposible negarlas, evadirlas o ignorarlas a voluntad. De ahí que una parte de las etapas del proceso de despertar espiritualmente sea el tomar la firme decisión de resolver todas esas contradicciones e incoherencias, así como poner orden a nuestras incongruencias y dolores existenciales con los que antes convivíamos sin mayor problema y que ahora comenzaremos a ser conscientes sobre nuestra vida, particularmente en el área de nuestros valores, nuestras conductas y actitudes, así como sobre nuestras ideas y creencias. El proceso de despertar espiritual, conforme avanza, se transforma en un aprendizaje experiencial. Con el término experiencial, quiero decir que el proceso de despertar espiritual, conforme va avanzando en sus etapas, se torna en un proceso de aprendizaje experiencial, lo que significa que se caracteriza por el hecho de que el conocimiento que se adquiere se crea a través de la transformación provocada por la misma experiencia vivida a través de este fenómeno evolutivo en dicho proceso. Es primordialmente estimulado por un continuo de vivencias que están en constante movimiento y en donde la persona comienza a fijar su atención por largos periodos de su tiempo cotidiano. Así pues, el proceso de aprendizaje experiencial se define y se genera a través de la reflexión y discernimiento cotidiano sobre el saber, el ser y el hacer acerca de la existencia misma. Es decir, aprendes a ser espiritual conforme vas sabiendo hacer para avanzar en tu nueva existencia y avanzas siendo espiritual conforme vas aprendiendo a discernir tu propia ruta existencial. En otras palabras, la mente racional pasa a un segundo plano para ocupar su lugar de instrumento o herramienta para el discernimiento y la reflexión, de tal manera que el eje del aprendizaje está en la disposición para sentir plenamente a las experiencias vivenciadas, y es a partir de esta apertura al sentir lo que se experimenta en el momento presente que se da el nuevo conocimiento que está implícito tanto en el proceso de despertar espiritualmente como en el proceso de trabajo ascensional. Y una vez que hemos dejado claro cómo este fenómeno del despertar espiritual es ante todo un aprendizaje experiencial, vamos entonces ahora a involucrarnos en explorar
¿Cuál es la diferencia entre que sea un aprendizaje de tipo experiencial? Es decir, ¿cómo es esto diferente en torno a que también sea un proceso de carácter existencial? Acompáñame. El despertar espiritual es un suceso ante todo profundamente existencial. ¿Qué significa esto? Que dicho fenómeno, una vez que la persona ha decidido activarlo para vivenciarlo, es decir, el proceso de inicio a fin, se caracteriza en el hecho de que esta persona experimenta profundos cuestionamientos que gradualmente se convierten en el centro de su atención y de su cotidianidad, los cuales giran alrededor de las creencias, razones y juicios que hasta este momento han motivado sus decisiones, sus acciones y sus relaciones en las distintas áreas de la vida. De esta manera, quienes nos disponemos a vivir la aventura espiritual del despertar de nuestra conciencia, cuestionamos cuáles han sido esas cosas, esas situaciones o condiciones, así como las motivaciones que han regido y han dado forma a lo que percibimos como la realidad de nuestra existencia. Examinamos si estas han sido significativas. Si es así, queremos descubrir qué hace que sea tan significativo eso que sentimos como tal o qué es lo que le ha restado importancia y significado. Revisamos nuestras creencias más arraigadas, confrontando si realmente tienen o no validez para nuestro bienestar. Nos interesa saber de dónde vienen, de quién las aprendimos, qué hizo que esas creencias moldearan nuestra percepción o por qué fue que permitimos que se incrustaran en nuestra psique, para qué las elegimos como referentes, qué dice eso de nosotras como personas y como humanos. En fin, nos hacemos preguntas que la mayoría de las veces requieren de un profundo trabajo de introspección para comprender esos estados anímicos comunes que nos han acompañado a lo largo de la historia de nuestra vida. Nos hacemos preguntas también para fomentar la autorreflexión acerca de nuestros actos y conductas, particularmente sobre aquellos que hemos decidido reactivamente desde una absoluta inconsciencia de lo que hacíamos. Buscamos respuestas sobre lo que ha motivado a perpetuar esas acciones y hábitos arraigados en las conductas de nuestra vida cotidiana, sobre todo cuando vamos descubriendo que éstas suelen dañarnos más que beneficiarnos. Este es un periodo muy serio, lleno de tal profundidad que nos va introduciendo un estadio de absoluta intimidad con nosotras mismas. Tal y como lo indica el término existencial, esta etapa evolutiva de naturaleza espiritual trata sobre la revisión recóndita de nuestra existencia, de encontrar respuestas sobre los porqués y los paraqués de la vida que hemos llevado hasta este momento y que tal vez nunca nos habíamos planteado buscar para encontrarlos, para reconocerlos con el propósito de comprenderlos, para entenderlos buscando evaluar su grado de eficiencia en la generación de un auténtico bienestar que se caracterice por un estado del ser de continua serenidad y felicidad, y para conocer con mayor nitidez quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes deseamos ser. Así que básicamente, una vez que te zambulles de lleno en este profundo e íntimo proceso de autodescubrimiento, es imposible evitar la transformación de todo eso que hasta ese presente reconocemos como nuestra existencia. El cambio es inevitable, pues esta revisión exhaustiva de todos los recovecos de nuestra historia personal que configuran nuestra vida nos aportan irremediablemente nuevos referentes, muchos de los cuales son inéditos, lo que nos permite ahora reconfigurar nuestra persona, nuestra presencia en el mundo, nuestra existencia como humanos, pero ahora desde ese magnificente estado del ser espiritual que antes de este momento existencial no habíamos ni siquiera imaginado que podíamos generar para nosotras mismas. Y con esto hemos llegado al final de este episodio número 2 de esta nueva temporada, digámoslo así, de Soy Anormal, Descifra el juego emocional de la Matrix. Yo realmente deseo que hayas disfrutado y que hayas podido profundizar en lo que significa este suceso tan importante
del despertar espiritual, que al menos para mí es una especie de antesala al trabajo que hay que hacer de ascensión, al trabajo ascensional, que no es otra cosa más que el cambio de percepción de esta frecuencia 3D a la frecuencia 5D. Antes de despedirme, quiero comentarte que recuerda que puedes leer también este episodio. Lo tenemos en formato escrito en nuestro blog y bueno, en la caja de comentarios te estaré dejando por ahí el enlace para que tú puedas acceder a él. También decirte que en nuestro siguiente episodio estaremos hablando de a qué estamos despertando. Es decir, ¿por qué le llamamos despertar espiritual? No olvides que lo que realmente deseamos a partir de Soy Anormal es ser una guía para ti que estás a lo mejor apenas despertando o que tal vez ya tienes un rato en el proceso pero que aún no tienes claro cuál es el camino que hay que seguir, cuál es el sendero. Y dado que, como podrás ver con lo que acabas de escuchar, que son muchas las cosas que se sienten a partir del proceso, si tú te das cuenta, precisamente por eso es un proceso existencial, porque hay una serie enorme de sensaciones, de cuestionamientos, de conflictos internos que hay que resolver, de revisión de nuestra vida, de revisión de nuestras creencias. Y entonces de allí que sea tan importante, al menos para los que ya hemos pasado por este pedazo de trabajo, podamos un poquito ayudarte para que tú puedas ir resolviendo algunas dudas, pero nunca olvides que el trabajo y sobre todo la información que tú vas a ir adquiriendo a partir de meterte en la aventura de explorarte, pues es única. Aquí nada más es una guía muy general y también te invito a que busques otras informaciones, a que cuestiones incluso lo que yo te comparto, a que cheques si te resuena. Si no te resuena, pues hasta que explores otras alternativas. Y bueno, lo importante en un proceso como este es que vayas conquistando poco a poco tu soberanía y sobre todo la soberanía en torno a la forma como percibes la vida, a la forma como percibes la existencia. Porque como irás descubriendo poco a poco aquí con lo que te comparto, los seres humanos hemos estado totalmente ausentes del ejercicio de nuestra soberanía, justo porque desde que somos infantes somos programados para pensar y percibir sobre todo la realidad de una manera muy específica y determinada, que vas a ver y seguramente te estás dando cuenta, está sobre todo orientada a siempre estar conectada con esta emoción del miedo. Esa es parte de la programación Matrix. Pero bueno, estos son temas para los siguientes capítulos. Te pido por favor que me tengas un poco de paciencia porque estoy escribiendo bastante. Si tú quieres adelantar algo, ya puedes ir encontrando todos estos artículos en nuestro blog. Esos artículos yo los estoy convirtiendo por el momento en video. Y bueno, en algún momento volveremos a retomar este espacio de diálogos con alma, con el propósito a lo mejor de profundizar o ir revisando algunas dudas pequeñas que puedan surgir por allí en este proceso de autodescubrimiento. Así que nos vemos hasta nuestro siguiente capítulo y muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.